la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Ahora bien, esta es la definición de sociedades. ¿Alguna duda? ¿Que da origen a qué? El contrato social, o también llamado estatuto, es el instrumento que da origen a la sociedad. El contrato social tiene que estar firmado por los socios, se firma entre el escribano público, y es precisamente un requisito para lo que voy a decir ahora, que es la inscripción de la sociedad. Porque esto es así. Nos juntamos nosotros acá y queremos formar la sociedad de elementos, sociedad anónima. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es pactar los socios, quiénes son los socios, cuánto porcentaje de participación va a tener cada socio, por ejemplo. Eso es en base a la cantidad de socios que haya. Y se diagrama el contrato social. Se hace el contrato social bajo un escribano público. Y luego, esa sociedad, una vez que se firme el contrato, nació la sociedad, tenemos que inscribirla legalmente. Y tenemos que ir con el estatuto y con una serie de requerimientos, dependiendo dónde esté radicada la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Esté ubicada. Nosotros, por ejemplo, estamos... Ahí levantó la mano alguien, me parece. A ver. Sí, sí, te hago una consulta. Sí. ¿Solamente es en base a cantidad de integrantes o también el patrimonio que invierten? No, sí, ese es otro tema para el tipo de sociedades, que ahora lo vamos a ver. Okay. Ese es para el tipo de sociedades, la cantidad de patrimonio y el número de socios. Pero ahora estamos en la definición general. Supongamos que nosotros nos juntamos, bueno, hacemos una sociedad, firmamos el contrato, tenemos que ir a escribirla para que figure esa sociedad como sociedad al fin, que esté legalizado, ¿no? Entonces, ahí va a depender dónde esté radicada esa sociedad. Si está radicada en provincia de Buenos Aires, la sociedad hay que escribirla en el registro público de comercio de la zona donde esté la sociedad. O sea, por ejemplo, está en La Plata, registro público de comercio de La Plata. Está en zona norte, registro público de comercio de San Isidro, por ejemplo, San Martín. Eso sí está radicada en provincia de Buenos Aires. Ahora bien, si la sociedad está radicada en Cava, o en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sociedad obligatoriamente se tiene que inscribir a la IGJ. IGJ, que quiere decir Inspección General de Justicia, que es el ente que regula las sociedades de Capital Federal, o Cava. Por lo tanto, primera diferencia de inscripción en sociedades. Si la sociedad se conforma en provincia de Buenos Aires, va inscripta en el registro público de comercio correspondiente. Y si la sociedad se conformó en capital, va inscripta en la IGJ. Aproximadamente hoy en día, ahí voy con quien quería hablar recién que levantaron la mano, me parece. Aproximadamente hoy un trámite de inscripción de sociedades puede rondar, dependiendo los tipos, etcétera, entre 40.000 y 50.000 pesos, más o menos, dependiendo del tipo. Pero más o menos ronda eso, porque hay que pagar como todo trámite, ¿no? Uno tiene un requerimiento, dije IGJ, exactamente, Inspección General de Justicia. Voy con las preguntas que ahí veí a un par que levantaron la mano. Los escucho. En provincia es en el registro público de comercio, dependiendo de la zona de provincia donde esté la sociedad, ¿no? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Bien. Bien, gracias. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a tarifa y en cuanto a beneficio, digamos, de registrar con la IGJ o en provincia, digamos, diferencia? Te escuché cortado, pero te escuché la idea igual. El tema es el siguiente, no es que hay beneficios o más beneficios acá o beneficios allá. Sí cambian los valores, difieren los valores. En provincia suele ser por ahí más accesible. Pero ¿qué pasa? Esto va en base a dónde esté radicada es obligatorio, si vos estás en Cava, que le inscribas a la IGJ. No pueden ir al registro público de provincia. Tiene que sí o sí estar inscripta en la IGJ, si es de Cava.
Y si es de provincia, tiene que sí o sí estar inscrito en el Registro Público de Comercio. O sea, no es que yo estoy en San Martín y voy a la IGJ. Está bien, pero vos, por ejemplo, podrías tener, por decirte algo registrado en provincia y tener una sucursal acá en... Sí, eso seguro. Yo estoy hablando de una empresa no con sucursales ni nada, sino como una empresa única. No, sí, está bien. Pero sí, en el caso de que existan sucursales, sí. Por eso, en caso de que vos quieras poner una empresa, suponete, de ese estilo, o tengas una boca de venta en otro lado, y tenés la posibilidad de elegir entre los dos domicilios, ¿no? Sí, claro. Conviene anotarlo en un lado o en el otro, a eso apuntaba. Sí, claro, sí. De hecho, en día, a ver, no es por ahí, hay una cosa en la cuestión de leyes que se llama evasión y elusión, son términos más que nada tributarios, ¿no? Pero evasión y elusión. Evasión es evadir la ley, precisamente es no cumplir la ley, no respetarla. Elusión es usar la ley, pero gambetearla de alguna manera. Esa es la diferencia entre evasión y elusión. Lo que me planteás vos, Dante, hay muchas sociedades por ahí que ¿qué hace? Registra el domicilio del socio como domicilio de la sociedad a los efectos de inscribir a la sociedad donde vive el socio o para abaratar los costos. Hay muchos por qué, ¿no? Pero hace eso. A ver, la ley te dice que la sociedad tiene que estar inscripta de donde tenga su domicilio de sociedad real, o sea, donde opera. Como decís, hay sucursales. ¿Yo puedo optar? Sí, puedo optar. Ahora, hay casos que sucede esto, ¿no? Que la sociedad está inscrita en un domicilio, uno va a, no sé, Avenida Corrientes 555. Va a Avenida Corrientes y ve un departamento, y no hay una empresa ni nada por el estilo. No hay nada. Bueno, a mí me ha pasado experiencias anteriores que tenía un cliente que tenía una sociedad inscripta y el domicilio lo tenía en el cementerio de San Isidro. O sea, ¿sabes? Era un desastre. Claramente no está mal ya, pero... y ahí cumplió con la ley, o sea, a lo sumo que venga a la IGJ o venga al Registro Público de Comercio y quiera ir a inspeccionar el domicilio, cosa que no se utiliza mucho, por lo menos acá, pero el tipo puso el cementerio de San Isidro y la realidad es que no es así. Por ahí me pidieron la definición de contrato, si no viene mal, de contrato. Contrato social. El contrato social es el instrumento, ahí está Malena, gracias. Es el instrumento físico, o también hoy en día, con este tema de la virtualidad, también llamado estatuto, bien Hernán, se firman contratos, de hecho el año pasado, el Consejo de Ciencias Económicas, que es el ente que regula las normativas contables, impositivas, y es donde ustedes se van a inscribir como profesionales cuando ejerzan la profesión, acepta contratos, certificaciones, etcétera, virtuales también, con firma digitalizada, etcétera, tiene varios requerimientos. Pero si es el instrumento, tienen que hacer todo acá, que va a dar origen a la sociedad, que va a volcar, digamos, la idea de sociedad, y que va a ser el documento que tenga esa sociedad, el DNI, básicamente. Es el DNI de la sociedad, el contrato o el estatuto. Bien. Se sigue viendo las diapositivas, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué características entonces? Una duda, perdón. Sí. El domicilio que define la sociedad en el contrato, ¿es lo que se llama sede social de la empresa? Exactamente. Sede social. Sede social que a veces en realidad es domicilio, está el domicilio legal y el domicilio fiscal, que en muchos casos suelen ser iguales, en otros casos no. El domicilio fiscal en sí es donde tiene la actividad la empresa, donde está operando, donde está activa. Lo que es sede, que decís vos, generalmente se llama sede social, ¿no? Pero a veces, dependiendo del ámbito, puede llegar a confundir, porque sede social se puede denominar, por ejemplo, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y está bien también. No el domicilio, o sea, calle y número. A eso me refiero. Pero también está bien, digamos, dicho, porque en sí es una sede donde tiene, ¿no?
El domicilio legal es como, por ejemplo, lo que planteaba el compañero, si no me equivoco, Dante. Como domicilio fiscal, vos podés tener la sucursal y como domicilio legal, la empresa, la casa matriz, por así decirlo. Cristian, Sí. también me parece que se denomina domicilio fiscal y domicilio comercial. Claro, también llamado comercial, sí. Ok. Esperen que... Ahí está, estoy aceptando gente. Se ve la filmina, ¿no? Tengo miedo que no se vea y yo esté hablando sobre la... Bien, acá tenemos características que deben cumplir la sociedad comercial, que esto está corregido, ahora les digo por qué, 2 o más personas que la formen. En los últimos años, que esta es la corrección, el Código Civil y Comercial ampara la constitución de empresas unipersonales también, o sea, sociedades unipersonales. Esta es una modificación, no ahora, pero sí medianamente nueva, que se realizó. Como les decía, la sociedad nace con la constitución del contrato social. Por medio del mismo, es lo que decía, se exterioriza el acuerdo entre los socios. Nosotros acordamos, firmamos el contrato. El contrato es lo que va a exteriorizar nuestro acuerdo social. Nace la obligación de aportar para los socios. Es decir, cuando pusieron el gancho, ya tienen que aportar, estar sometidos al aporte y a soportar las pérdidas y contribuir a las ganancias. Bueno, la característica acá del aporte con respecto a la unipersonal es que el socio unipersonal debe hacer el aporte en el momento con respecto a las sociedades de 2 o más personas. En la de 2 o más personas hay una etapa que se llama suscripción y otra etapa que se llama integración, que la vamos a ver cuando veamos el tema de registraciones, y la segunda parte es eso. Pero están estas 2 etapas. En la sociedad unipersonal se debe suscribir e integrar el socio, el único socio, en el momento de constitución. Eso es una diferencia entre las 2, digamos. El fin lucrativo. Claramente toda sociedad comercial tiene que tener fin lucrativo, que es lo que hablábamos la otra vez en cuanto al concepto de empresa, ¿no? La naturaleza jurídica, y ahora vamos a ir con eso, es decir, tipificada según la ley. Es decir, tiene que contemplar un tipo de sociedad según lo que expone la ley de sociedades 19.550. Y tiene que tener resultados. Estos resultados pueden ser ganancias, buenos o pérdidas. Y claramente es por eso que en la definición de sociedades entran los socios a soportar estos resultados, como una obligatoriedad al aportar y al ser socio de soportar estos resultados. Y acá tenemos los tipos de sociedades que podemos encontrar en la ley. Hay un tipo que no está acá, que son las sociedades de hecho, que ya realmente se están dejando de usar, que son las sociedades, digamos, donde los socios tienen que, no pueden tener los bienes a su nombre, sino que son bienes de la sociedad y tienen una responsabilidad más solidaria que otro tipo de sociedades. Las sociedades de hecho se utilizaban antes para constituir, por ejemplo, pequeños estudios jurídicos o contables o pequeños negocios. Hoy claramente hay un abanico de posibilidades, de hecho, como ustedes van a ver en la presentación, el nuevo tipo de sociedad desde 2017 son las SAS, que es las sociedades acciones simplificadas, tienen sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que puede estar constituido por un solo socio, se constituye en 24 horas, el mínimo de aportación que debe hacer el socio, el único socio, o entre los socios, es de, si no me equivoco, 37.000 pesos. Y es una sociedad que tiene esas ventajas, y la desventaja, por así llamarlo, es que, por ejemplo, el socio de la SAS no puede ser socio en otra sociedad. Eso, en otro tipo social, perdón, puede ocurrir, en la SAS no. Hoy en día, de hecho, se corrió un rumor cerca de mediados de año, del año pasado, como que
que van a desaparecer, decía. Lo cierto es que no lo han hecho aún, porque claro, a ver, la ventaja es que siempre entran en juego los intereses, porque la ventaja es que uno constituye una sociedad desde su casa, desde internet, y sí tiene una restricción que es el tema de la facturación, que si no me equivoco son 5 millones en el año, ¿no? Si tenés menos de 5 millones, no podés, si tenés más de 5 millones, sí estás habilitado. Perdón, alguien me escribió, antes que se me vaya. El tipo de sociedad, ¿quién lo define? Sí, el tipo de sociedad lo definen los socios en sí. Nosotros queremos constituirnos. Bueno, ahora vamos a dar las características muy brevemente, por eso le digo, no es una clase de derecho, ni tampoco pretendo que sean expertos en sociedades hoy, pero sí que conozcan la temática. El tipo social lo definen los socios, se establece en el contrato social, el tipo de sociedad, la fecha de constitución, quiénes son los socios, con cuánto va a participar cada socio, todo eso está definido en el contrato social. Y se define en base a los tipos, la tipicidad que hace la ley, que son estos tipos de sociedades. La sociedad anónima tal vez es la más conocida, una de las más conocidas junto a la responsabilidad limitada, y es una sociedad donde la característica que tiene es que su capital social está dividido en acciones, primero. Segundo, para formar una sociedad anónima en sí, pueden ser más de 50 socios. Diferencia de la sociedad de responsabilidad limitada, que ahí vamos con, creo que Belén me ha preguntado el número, que se pueden constituir hasta 50 socios. Más de 50 no puede haber SRL. Ahora, la sociedad anónima en sí, la ventaja que puede tener es que los socios responden ante una eventual situación solidariamente por las acciones a las cuales les pertenecen. Es decir, los socios responden limitadamente con el patrimonio de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 100 acciones de Elementos S.A. y lo tengo acá en pantalla, por ejemplo, Sergio tiene otras 100 acciones de Elementos S.A., total 200 acciones conforman la sociedad Elementos S.A. Si ocurre algún inconveniente, Sergio va a responder por sus 100 acciones y yo voy a responder por mis 100 acciones. No con mi patrimonio, ni Sergio con el suyo. Eso quiere decir que los socios tienen responsabilidad limitada. Y esto que no nos confunda con la sociedad de responsabilidad limitada. Porque también los socios son limitados. Pero en la SA sí también se denomina que tienen los socios responsabilidad limitada en cuanto a su participación, ¿no? Ahora vamos a ver, cuando vayamos con el resto de las sociedades, que hay sociedades que tienen que responder los socios con su patrimonio. Eso quiere decir que la responsabilidad es ilimitada. ¿Qué quiere decir responder con su patrimonio? Sí. O sea que los socios responden con el patrimonio de la empresa, pero por sus acciones. Claro, o sea, la cuota de la participación que vos tenés, respondés por eso. No con tu patrimonio no lo tocan. Ahora bien, en el caso de las sociedades ilimitadas, que los socios tienen responsabilidad ilimitada, a ver, si ocurre algún inconveniente, como por ejemplo, entonces te hipotecan el edificio, va a la quiebra la sociedad. La quiebra es, así como el estatuto marca la constitución y el nacimiento, el parto de la sociedad, la quiebra es el deceso, la muerte de la sociedad. Cuando se dice que una sociedad quebró, quiere decir falleció la sociedad. Y el concurso preventivo es el estado previo, es la terapia intensiva de la sociedad, que se la puede salvar o no. Ahí donde interviene un juez, un síndico, etc. A ver, ¿qué sociedades llegan a esta instancia? Y bueno, las sociedades que tienen deudas a morir, que no pueden responder sus activos, ahora vamos a ver, sus recursos,
no pueden responder a sus obligaciones. Mejor dicho, no pueden responder con sus recursos a sus obligaciones. Tienen más obligaciones que recursos. Entonces, en ese caso, a la sociedad se la convoca un juez, hace esto un juez de concurso y quiebras, declara en concurso preventivo. Y el concurso preventivo llama a un síndico, que es la persona que va a relevar todos los datos de esa sociedad, va a hacer un diagnóstico y va a decir, esta sociedad tiene esto y debe esto. Entonces, los socios ahí sí ahí puede ser que intervengan los socios para salvar esa sociedad y que puedan contribuir. Si no, están los acreedores, que es a quienes les debe la sociedad, y se tiene que distribuir lo que debe en los acreedores. Y ahí se negocia, ¿no? Ahí se negocia con los acreedores, bueno, yo te puedo ofrecer esto, no, pero yo quiero esto. Si no hay negocio, no hay negociación, se va a la quiebra. Y ahí sí, el juez divide todo y deja existir la sociedad. Pero venía esto a la cuestión de la responsabilidad, porque si viene alguien y te embarga la sociedad, si el socio tiene responsabilidad limitada, responde la sociedad, siempre. Ahora, si el socio tiene responsabilidad ilimitada y yo vengo a embargar la sociedad, yo puedo ir contra la sociedad y contra el socio también, contra todo su patrimonio. Esa es la desventaja de la sociedad de responsabilidad ilimitada. Como por ejemplo, lo que ven ustedes ahí en la exposición, la sociedad colectiva. Es una de las responsabilidades, de los tipos societarios donde la responsabilidad es ilimitada por parte de sus socios colectivos. Volviendo a la SA, para terminar con este tipo de sociedad, entonces saquemos el limpio acá. Se puede constituir, no hay un número determinado de socios, el capital social mínimo es 50.000 pesos hoy en día, antes eran 18, después se va aumentando eso de forma regular, casi. El capital está dividido en acciones, y hay algo que lo diferencia también de la SRL, que el órgano que controla la sociedad se denomina directorio. Y los que controla cada uno son directores. Por lo tanto, la sociedad anónima tiene directores, la SRL tiene gerentes, por lo tanto tiene una gerencia. La SRL, para diferenciar de la SA, no tiene acciones, sino tiene cuotas partes, también denominadas. Por lo tanto, cada socio de la SRL son cuotapartistas. Ahora bien, una acción en una SA puede valer 1 peso o puede valer 100 pesos. Una cuota aparte siempre tiene el mismo valor en un SRL. Esa es otra de las diferencias. Y la gran diferencia en sí es en la composición. Que una SRL puede estar compuesta hasta 50 personas. Si hay más de 50, se tiene que transformar en una SA. La responsabilidad de los socios en ambas empresas es solidaria, limitada. Ahora, pasemos al resto. Bueno, primero, ¿se entendió esta diferenciación entre sociedades anónimas y responsabilidad limitada? Sí, perfecto. Perfecto, bien. Sí, Una aclaración aparte. Tengo una pregunta, profe. Sí, decime. ¿Quién corrobora el tipo de sociedad? Si está bien, si es el correcto, o eso es, tipo, no se controla. Tipo, supongo que sí. Lo controla precisamente, por ejemplo, en Cava, la IGJ cuando te inscribís. Entonces, ahí voy con la diferencia entre acción y cuota aparte. Lo corrobora. Vos firmás el contrato y decís el número de socios. De hecho, tienen que figurar quiénes son los socios, domicilio, quit, el aporte, etc. Y eso se corrobora con la IGJ. Después, la IGJ o el registro público suele hacer inspecciones. Sebastián pregunta si puede cambiar. Se puede cambiar el tipo social, exactamente. Se puede cambiar el tipo social cuando vos vas a incorporar nuevos socios y esa suma pasa a los 50, ahí lo repito, se puede cambiar, de hecho hay que cambiar el tipo social. Entonces, también lo que se puede hacer
es fusionar dos sociedades, eso se llama fusión de sociedades, y se puede escindir. Ya estoy metiéndome mucho en derecho, que no quiero, por el tema de que estamos viendo, pero escindir significa cerrar una sociedad y abrir otra con los mismos socios. Eso se llama escindir. Pero no me quiero meter en eso. Belén, sí. Sí, y no me quedó claro lo de la responsabilidad. O sea, cuando hay un problema, la responsabilidad va sobre los socios por el patrimonio que todos, sobre el patrimonio que todos invirtieron, digamos. De la sociedad, que es la sociedad ya. ¿Qué es Porque, la sociedad? claro, cuando vos invertís en la sociedad, ya es el patrimonio social ese. Claro, y queda sobre el directorio, digamos. El directorio toma decisiones sobre todo el patrimonio. Exacto. Que O eso, sea, sí, ahí está la responsabilidad limitada y solidaria. claro, solidaria, digamos, porque vos, yo, Sergio, Julio, Micaela, Karina, estoy nombrando los que tengo acá en pantalla, respondemos, nosotros aportamos. Y ese aporte, cuando se realiza, se consuma con la firma de contrato ya es patrimonio de la sociedad. Vos no decís, bueno, no, yo voy por esto, no, yo respondo por el auto de la sociedad, no, por eso es solidario. O sea, porque vos al aportar ya tenés una responsabilidad solidaria. Okay. Y quienes van contra la sociedad, van contra el patrimonio de la sociedad. Y el directorio está conforme de sobre todos los socios. El directorio está conformado por los socios accionistas. Son socios accionistas. Quien tiene una acción de una SA, directa o indirectamente es socio. Y algo más. Si el porcentaje de acciones que uno tiene representa más del 51% del total de las acciones que circulan en la sociedad, quiere decir que ese socio tiene el control de la sociedad. Se llama control societario. Cuando un socio, o mayoritario también, pero tributariamente en sí se denomina control social en cuanto a la parte tributaria. Legalmente jurídicamente se puede denominar socio mayoritario, como lo dice la ley, o también quien ejerce el control, ¿no? Están las dos partes informadas. Una consulta. Sí. ¿El socio mayoritario solamente para la sociedad anónima o también para la SRL? Para ambas. El que tiene más cuarta parte siempre va a ser el socio mayoritario en la SRL. Ah, y por ahí me acuerdo que me preguntaron la diferencia entre cuota parte y acción. Por ahí, si no me equivoco. La acción, a ver, las acciones puede haber endosables o escriturales. Después lo vamos a ver más adelante la diferencia cuando venga la parte de inversiones. Sí, la estoy grabando y la idea es subirla al campus virtual. Mi costumbre es esa. Tengo que ver cómo hago con el tema de y escriturales, Malena. ¿Cómo hago para la conversión después? Pero sí, si no, igual creo que se guarda en un drive esto. Las acciones en sí son, no quiero usar la palabra, pero bueno, papeles que representan la tenencia de un porcentaje de la sociedad. Pero ese papel, digamos, tiene una cotización, tiene un valor nominal fijado y un valor patrimonial, por así llamarlo, que es en base al patrimonio de la sociedad. Un claro ejemplo para que lo entiendan. Mercado Libre, por ejemplo. ¿Saben todo? Mercado Libre, empresa cotiza en bolsa. Ustedes compran una acción de Mercado Libre a un precio determinado. Bien. Esa acción va a ir variando el precio. La variación de ese precio es en base al patrimonio, en base a los resultados que obtenga Mercado Libre. Por eso, no sé si alguno por ahí tiene conocimiento, perdón, de los CDR y las inversiones, las acciones en sí, que bueno, Mercado Libre cotiza en dólares, pero el mecanismo es el mismo en sí, en pesos o en dólares, el significado, a eso me refiero. Por eso dice, si la empresa le va bien, el valor de las acciones sube. Y claro, porque aumenta el patrimonio. El valor patrimonial de esa acción aumenta. Ahora, el valor nominal
es el valor que se fija en el contrato y que dice en el estatuto y en los estados contables. Por ejemplo, 100 acciones valuadas a $1. Capital, 100 pesos. Quiere decir, cuando yo suscribí el capital, se fijó el valor de $1 por acción. Ahora, después la empresa va teniendo resultados, va variando el patrimonio, etc. Y eso hace que el valor aumente o baje de la acción. La diferencia con la cuota aparte es que la cuota aparte tiene un único valor. No se modifica. O sea, vale $1, vamos por un ejemplo. 100 cuotas parte, tenés 100 cuotas parte, no varía el valor. En las acciones varía. Por eso son las acciones, digamos, cuando uno invierte en acciones, por ejemplo, se dice que es la inversión que mayor riesgo asume. Porque, por ejemplo, una de las inversiones que mayor riesgo asume. Porque de golpe y porrazo se te cae el patrimonio de Mercado Libre, baja en un mes, cierra sus estados contables y dio pérdida, te bajó la acción, vos entraste con cierto monto, saliste y perdiste. Porque te bajó el valor de la acción en ese momento. Y esa es la diferencia en sí, una de las diferencias entre acciones y cuotas parte. Sí, Belén. ¿En qué caso se usa una cuota aparte? O sea, ¿en qué caso se usa una cuota aparte y en qué caso se usa una acción? Cuota aparte es cuando tenés una SRL. Son socios cuotapartistas. Y no hay directorio, sino gerencia. Hay socio gerente. Y acciones cuando es SA. Sociedad Anónima Simplificada, es decir, SAS. SAPEM, que es uno de los tipos que figura ahí, que es la sociedad anónima con participación mayoritaria de parte del Estado. Quiere decir, mayoritaria quiere decir que el Estado tiene más del 51% de tenencia de la sociedad. Por ejemplo, aerolíneas. Por ejemplo, YPF. Por ahí decían que las acciones estaban buenas, estaba bueno. Sí, la realidad, si ganás, está bárbaro. Si perdés, está medio complicado. Pero bueno, la SAPEM tiene las mismas características, pero lo que diferencia es que el Estado está dentro de la sociedad, y mayoritariamente. Después, tenemos a la sociedad... Profe, no se ve la mina. No se ve el PowerPoint. ¿No se ve? Profe, Ahí yo sí. tengo... Ahí está, ahí O se sea, ve. una pregunta. No se veía profesor. ahora. sí. Sí. ¿De qué depende que a la hora de constituir una sociedad se elija entre una y otra? Depende del capital a aportar, depende del número de socios que haya y de la responsabilidad que uno quiera asumir. Porque si uno ve el universo de tipos societarios, tiene muchos tipos de sociedades. O sea, ¿por qué me convendría armar una SR, una sociedad que tenga responsabilidad ilimitada cuando yo sé que estoy arriesgando todo mi patrimonio? ¿Para qué me serviría un caso así? Y bueno, pues te lo pongo con un ejemplo. La sociedad de capital e industria, donde es una sociedad con responsabilidad ilimitada, de paso la explico también, no hay muchas, pero las hay, capital e industria, donde hay dos tipos de socios. El capitalista, el que aporta el capital, y el industrial, el que aporta el trabajo. De esos dos socios, uno es limitado y el otro es ilimitado. El ilimitado es el capitalista y el limitado es el industrial. Ahora, ¿por qué el capitalista quiere iniciar una sociedad de capital e industria? Bueno, evidentemente porque le conviene la gente o los socios de alrededor que te dicen yo te pongo el trabajo. Claramente, todos los socios deberían saber la responsabilidad que van a asumir en base al tipo societario. O sea, uno no es que de la noche a la mañana dice, bueno, vamos a una sociedad colectiva y listo. No, tiene que antes ducharse de lo que es una sociedad colectiva y la responsabilidad que va a tener, o asesorado mínimamente. Pero, o sea, en sí, ¿por qué le puede llegar a convenir? Puede ser por la actividad, puede ser por la injerencia del resto de los socios, y entre SA y SRL, la SRL es más cerrada, como vemos en el número de socios que participan. En la SA, por ejemplo, vos compras una acción de Mercado Libre y sos socio. Así de verdad. Sí.
En cambio, si es una SRL, vos no podés comprar una acción de una cuota parte del SRL. Hay algunas que esas cuotas parte por ahí se venden entre los socios, lo mismo que las acciones también. Yo soy socio, no quiero ser más socio de mi SA, te vendo o te cedo mis acciones a vos, por ejemplo. Pero en sí, en ventaja, las más ventajosas son la SA, la SRL y todas las que conlleven responsabilidad ilimitada. La otra ventaja que pueden tener las que tienen ilimitada la responsabilidad es el valor de constitución, por ejemplo. Suelen ser más accesibles para constituirse. Pero acá, como todo ocurre, ¿no? Lo barato a veces sale caro, dependiendo el rubro y dependiendo con quién formemos la sociedad. Sí. Cristian, esto puede ser un ejemplo de cuando una fábrica se funde y quedan trabajando los empleados y los empleados toman la fábrica pagando. En realidad, el socio industrial puede ser el empleado o no. O sea, el industrial, yo puedo ser industrial y traigo la mano de obra, adecuo el espacio laboral, compro las máquinas o pongo las máquinas, pero no necesariamente tengo que estar trabajando ahí. Claro, lo que ella dice es una cooperativa, sería. Claro, pero la cooperativa no tiene fin de lucro. Esa es la diferencia. Las cooperativas, las asociaciones civiles, las mutuales, no tienen fines de lucro. ¿Se pueden denominar sociedades? Sí, pero no serían empresas con fines de lucro. Como las que vamos a estudiar acá nosotros. Y van a ver ustedes en la... ¿Cómo? La carrera. La industrial es ilimitada. No, la de capital e industria, el socio capitalista tiene responsabilidad ilimitada, y el industrial limitada. ¿El socio industrial participa de la misma manera en las utilidades? No, no puede participar porque tiene precisamente esa restricción. Solamente aporta el trabajo. Y se tiene que abocar a ese aporte. Nada más. ¿Qué diferencia tiene con un empleado? ¿Cómo? ¿Qué diferencia tiene con un empleado? Y que, por ejemplo, yo compro la máquina y la hago trabajar a la máquina. Yo no es que opero nada más. Capitalista. Pero sería socio capitalista en ese caso, ¿no? No, el capitalista lo que hace es un aporte dinerario. Ah, ok. Bien. Otro tipo... ¿Una pregunta? Avanzando, sí. En ese caso, por ejemplo, la ganancia del industrial, ¿la deciden con el socio que aporta o es algo fijo, digamos, que tiene que estar establecido? No, eso se define entre los socios. Como toda sociedad es un acuerdo de partes, precisamente, y como todo contrato. Entonces eso se acuerda en el momento de la constitución, o previo, ¿no? Bien. Profe, yo tengo una duda con eso que decís, como es un acuerdo de partes, yo suponete que quiero abandonar la sociedad. Sí. Para abandonarla, ¿la tenés que consensuar con las demás partes o, por ejemplo, puedo vender directamente mis acciones? No, tenés que dar un aviso, se cita una asamblea, están las asambleas, que son las reuniones de los socios, donde se habla, por ejemplo, en una asamblea, el tema a la orden del día es la renuncia o la cesión de acciones de Dante de Ambrosio. Entonces vos exponés como socio y eso se llama una aprobación interna de tus socios restantes, los socios restantes, ¿no? Claro, necesitas decir la aprobación, igual ponerle que yo ya te la quiero vender a vos, digo, tengo el comprador. Sí, que eso se suele aprobar, no es que te van a decir no vendas. Pero, digamos, académicamente acá, lo legal y lo que estaría bien, lo correcto es llamar asamblea para estos temas. Lo mismo que se llama asamblea cuando se quiere aportar más dinero, o se quiere incrementar el capital social, o se quieren distribuir acciones. Cuando un ejercicio cierra, vamos a ver más adelante que es un ejercicio, puede dar ganancia o puede dar pérdida. Y si da ganancia, la asamblea se llama para decir, muchachos, ¿qué hacemos con esta ganancia? ¿La reinvertimos o distribuimos las utilidades? Y eso se define en la asamblea. Se agarran a los pelos, todo, pero se define ahí, digamos, entre los socios. Ahí sí viene la discusión, yo quiero distribuir, no, yo quiero reinvertir, yo quiero esto. Bueno, suele ser a veces
caóticas esas asambleas, pero sí, la asamblea de socios, hay asambleas en cualquier tipo de sociedad. Nada más que en la sociedad anónima se dice, se reúne el directorio, y en la sociedad de responsabilidad limitada se reúnen los gerentes. Pero... Y la última, ya que te aprovecho. ¿Quién regula? Porque diste el ejemplo, ponerle de Mercado Libre, y vi mucho que se hablaba las otras veces de que va de un montón de impuestos Mercado Libre porque está declarada como una cosa y quizás hace otra actividad. Porque viste que ahora también puedes pagar servicios, esto, lo otro y demás. Sí. ¿Quién es el que regula que la actividad que vos declaraste sea la que estás haciendo o no? Como es el caso de Mercado Libre, me surgió el disparador porque justo lo habías puesto de ejemplo. Vos decís, en una empresa, ¿quién regula que desarrolle esa actividad? No, o no sé si en la empresa o quién constata, porque me imagino que vos ponés cuál va a ser el rubro o qué es lo que vas a hacer, ¿no? Sí, claro. Cuando constituís la sociedad. ¿Quién es el que, digamos, verifica que eso sea así? Bueno, tributariamente vos te escribís acá en la FIP. Sí. Entonces en la FIP tenés que declarar tu actividad. Primero, vos en la IGJ, para poner un ejemplo, inscribís la sociedad. Pero después, la sociedad tiene obligaciones impositivas y contables, como por ejemplo la presentación de los balances, etcétera, tiene que estar inscripta en AFIP. En AFIP y en los agentes recaudadores que corresponda según donde opere. ARBA, Buenos Aires, AGIP, Capital, DGR Misiones y Operaria Misiones, por ejemplo, pero el ente regulador, el Fisco Nacional, es AFIP. Por ende, en AFIP vos declarás una actividad y la operatoria de esa actividad, vos, por ejemplo, para declarar ingresos brutos, IVA y el resto de impuestos, tenés que tomar tus ventas, lo que vende la sociedad. Entonces, en lo que vende la sociedad, vos presentás una declaración jurada, mensual o anual, o anual, mejor dicho, y exponés las ventas. Si la AFIP en algún momento duda, te inspecciona, te verifica y te dice, presénteme todas las ventas de tal periodo, y la factura. Y los remitos también, por ejemplo. Y ahí va a constatar si lo que estás viendo, si vos declaraste que vendés servicios, ofreces servicios, y resulta que vendés ropa, y eso sale a la luz. Y más ahora, que cada vez el fisco está como ahí, espiando todo lo que se hace. Pero bueno, eso por la parte de impuestos. Por la parte de impuestos sí se ve la actividad y se controla, por así decirlo. Perfecto, gracias, profe. No vi la pregunta ahí. Parece una clase de impuestos, ya se transformó esto en una clase de derecho o impuestos. Sí, quiero evadir No. ¿Qué iba a decir? Empiezo a pagar el monotributo en la FIP antes que pago el registrado de GJ. No, monotributista no se registra de GJ. Igual. La persona física monotributista, no. Tenés que escribir en la FIP, monotributo, facturar y pagar ingresos brutos también. Pero no tiene nada que ver la IGJ acá, o registro público. Bien, terminamos con sociedades, me quedó creo que la de comandita. La de comandita simple y por acciones, en sí, lo que varía es que la simple no hay acciones, sino una participación, y en la de acciones precisamente están de nuevo las acciones tan referidas hoy en día. Y la característica particular de esta sociedad en comandita está los socios comanditados y los comanditarios. Los que tienen, pasa lo mismo que en Capital e Industria. Los que tienen la responsabilidad limitada son los socios comanditados. Y los comanditarios tienen ilimitada. Y con la participación pasa lo mismo que en la Capital e Industria, ¿no? Así que igual las comanditas simples no las vamos a estudiar simplemente para que las sepan. En el libro de Simaro, que es el libro de la cátedra, está explicado brevemente, porque básicamente acá lo que queremos es que conozcan los tipos de sociedades y muy breve las características esenciales de cada una. Porque nosotros, por ejemplo, con los ejercicios, más adelante vamos a operar. No sé por qué no estoy pasando ahora, por eso.
vamos a operar con sociedades anónimas o SRL. Pero bueno, es importante que sepan los tipos societarios, que después seguramente más adelante lo van a retomar en alguna materia de derecho, o incluso en impuestos, o incluso en contabilidad también, en algunos aspectos. Bien, esto está en el PowerPoint en sí, que creo que ahora lo pueden ver, hasta sociedades, pero quedó algo acá, que es las definiciones de bienes económicos y hechos económicos. Y esto no, justamente a propósito, lo dejé para el final, porque primero tenemos que saber la constitución de una sociedad para que después esa sociedad empiece a tener vida, precisamente, empiece a vivir. ¿Y cómo empieza a vivir una sociedad? Cuando comienza sus actividades, cuando tiene, sí, ahí lo saqué, cuando tiene bienes, cuando tiene aportes, cuando también tiene obligaciones o tiene derechos que cobrar o que debe. Por lo tanto, ahí es acá cuando comienza todo, ¿no? Cuando ya la sociedad se forma, se firmó el contrato, se inscribió, bueno, ahora hay que laburar, digamos, dicho, pero es así. Por lo tanto, acá entran en juego los conceptos de bienes económicos y hechos económicos. Lo más importante y lo que vamos a ir siguiendo en toda la materia, básicamente, son estos dos conceptos, precisamente. Vamos a tratar con bienes económicos y con hechos económicos. Por eso, aparte de saber lo que significa en la vida social, tenemos que saber lo que significa en la vida contable en sí. Un hecho económico es cualquier actividad u operación que realice la empresa, que puede ser una compra, una venta, un crédito, un abono, un gasto, etc. Cada hecho económico u operación debe ser identificado y clasificado para luego proceder a registrarlo en la contabilidad, tarea que vamos a hacer más adelante. Una correcta identificación y clasificación de los hechos económicos claramente van a garantizar que esa información contable se ajuste a la realidad económica de la empresa y por lo tanto sea confiable y a uno le sirva de sustento para tomar decisiones. Ahora bien, los bienes económicos, que esto de alguna manera algo hablé el martes, son los objetos, o mejor dicho, objetos no, son cosas que pueden ser materiales o inmateriales. Y acá dice la definición, bienes, para no decir la misma palabra, bienes materiales o inmateriales, que poseen un valor económico, o sea, que están valorizados, que son susceptibles de tener valor, como dice el Código Civil y Comercial de la Nación, son bienes materiales o inmateriales que poseen valor económico y por ende son susceptibles de ser evaluados en términos económicos. Los bienes económicos se les puede llamar bienes propios o bienes ajenos. Y ahora, cuando veamos la cuestión de rubro, vamos a ver esta principal diferencia. En otra palabra, entonces, bajo los efectos de la división de palabras, bienes se denomina las cosas materiales y inmateriales, lo que decía recién, y económicos porque son susceptibles de tener valor. Ahora, existe una clasificación muy grande de bienes que ustedes las tienen en el libro de Cimaro, que acá no las tengo, pero sí, no las tengo. Si tienen a mano el libro de Cimaro, a ver, dejo de compartir, a ver si lo puedo, a ver si me lo permite, porque yo tengo acá abierto el libro de Cimaro. ¿Todos pudieron conseguir el apunte de Cimaro? ¿Pudieron comunicarse con biblioteca? Lo pasaron en el grupo de WhatsApp. Perfecto. ¿Pasaron el libro o del 1 al 4? No, pasaron el PDF. Ok, pero ¿es el libro, digamos, cortado del capítulo 1 al 4 o todo el libro? Ok. Bueno, del 1 al 4 es básicamente lo que vamos a ver nosotros. Complementado con apuntes adicionales, como lo va a ver, dicho sea de paso, para la semana que viene, de documentos comerciales.
Bien, a ver si me lo permite. Cimaro, acá está. Hay una clasificación que básicamente este es el resumen que hace Cimaro, pero los bienes económicos, ¿lo pueden llegar a ver? ¿Se ve? Sí. En la página 78, no 70. Los bienes económicos, la definición la tenemos, son bienes materiales o inmateriales susceptibles de tener valor. Ahora, se clasifican de diversos puntos de vista. Jurídicamente, se habla de bienes muebles o bienes inmuebles. Que esto, creo haberlo dicho el martes, los bienes muebles o semimovientes, como se llama también, son bienes que tienen movilidad, precisamente, que se pueden trasladar. Los inmuebles están fijados al suelo. Por ejemplo, el edificio de la empresa. Ahora bien, económicamente, los bienes económicos, valga la redundancia, se clasifican en bienes de consumo o bienes de producción. Los bienes de consumo son de uso más doméstico, por ahí. Y los de producción son los que suelen dar algún tipo de utilidad, porque son los que utilizan la empresa, por ejemplo, materias primas, para elaborar un producto final y comercializarlo y obtener un beneficio a cambio. En base a la individualidad, los bienes económicos se clasifican en fungibles o no fungibles. Fungibles, ahí Cimaro, el ejemplo que pone es muy claro. Fungibles, por ejemplo, son cereales, que son productos o bienes de la misma dimensión, son iguales y que se pueden intercambiar y uno no ve la diferencia por ahí. Ahora, no fungible puede ser un auto que claramente es diferente a otro auto, por más que sea la misma marca y el mismo modelo. Difieren en algún punto. Por ahí un 0 kilómetro es diferente a un auto que tiene 10 kilómetros, ya es diferente. Ya es diferente porque tiene otro uso y lo diferencia del 0 kilómetro, ¿no? Eso significa que sea fungible o no fungible. Fungible es que sea igual y que se pueda cambiar por lo mismo, y no fungible es que son productos diferentes, ¿no? Bienes no fungibles. Financieramente, los bienes económicos se clasifican en corrientes y no corrientes. Usualmente en la contabilidad, corrientes o bienes corrientes se los denomina los que tienen temporalidad anualizada o hasta un año. Y no corrientes son los que superan ese año. Por ejemplo, un préstamo bancario a pagarse en 5 años. Eso es una obligación que uno tiene, un pasivo, vamos a ver más adelante, no corriente, porque tampoco va a encuadrar en algo que se llama ejercicio económico de la empresa. Todas las empresas, cuando se forman, cuando se constituyen las sociedades, también lo que hacen es fijar un ejercicio económico. Y el ejercicio económico más usual es del 1 de enero al 31 de diciembre, o sea, un año. Usualmente es un año, a lo sumo que por algún requerimiento o por alguna eventualidad se tengan que realizar cierres trimestrales o semestrales. Pero todos los cierres en sí, ordinarios, en el sentido de generales, es de un año. Puede variar el año, puede ser del 1 de enero al 31 de diciembre, o puede ser del 31 de agosto al 31 de agosto del año siguiente, pero siempre es un año. O mitad de año a la otra mitad de año, pero siempre es un año. Esto viene a la explicación de corrientes y no corrientes para los bienes. Y funcionalmente es donde nos vamos a parar. Los bienes económicos se clasifican en rubros. ¿Y qué es un rubro, digamos? Rubros es el lenguaje contable, básicamente. Y viene de, precisamente, lo funcional que puede hacer ese bien para mi empresa. Es decir, ¿qué me va a otorgar a mí? Bien funcional. ¿Cómo me va a funcionar a mí? Es decir, si yo tengo dinero en efectivo, por ejemplo, el rubro o la funcionalidad que va a tener la empresa, el destino, es un destino de recursos. Ahora, si yo ese dinero en efectivo no lo tengo y lo debo, es una obligación.
que yo tengo. Entonces, hace a la funcionalidad de ese dinero, para seguir con el ejemplo del dinero en efectivo, que se hace bien. El bien es el dinero. Ahora, la funcionalidad es que, para la contabilidad, ese dinero puede ser el que debo o puede ser el que tengo. Profe, de ahí Sí. salen eso sería lo que después son las obligaciones negociables que te las venden. No, obligaciones negociables es otra cosa, pero vamos a ir ahora con las obligaciones y va a quedar un poco más claro. Pero otro ejemplo más, para decir y que entiendan el tema de rubro. Rubro entonces es el destino que van a tener esos bienes. ¿Para qué yo quiero esos bienes económicos? ¿O para qué los necesito? Y vamos a ver que en la contabilidad, precisamente la palabra es rubro, que se usa, y que un bien en la contabilidad puede corresponder a un rubro o a otro. Es decir, por ejemplo, un edificio, siempre el mismo ejemplo acá. El edificio es de la empresa, ¿no? Claramente. Si la empresa se dedica a una cierta actividad y el edificio solamente lo utiliza para albergar a su personal y a su maquinaria y a su composición en sí, es un bien de uso. Porque el bien de uso significa que va a ser de uso para desarrollar la actividad que realiza la organización. Que si yo no tengo ese edificio, no puedo trabajar. Por lo tanto, es un bien de uso. Interviene en la actividad, pero no es lo que vendés, digamos. Vos por ahí puede ser, bueno, hoy con la virtualidad como que eso se está medio ya aprendiendo a operar de otra manera, pero, por ejemplo, un estudio contable. Lo que vende es el servicio. Se reúne con sus clientes. ¿Dónde se reúne? Y en el estudio, en la oficina. Ahora, si no tiene oficina, se tiene que reunir en un bar. Bueno, hay clientes que le gusta y hay clientes que no. Entonces, ya no opera como un estudio físico, sino que es más un estudio virtual o autónomo, por así decirlo. Pero el edificio en este ejemplo, es un bien de uso. Ahora, también ese mismo bien inmueble, ese edificio, puede ser un bien de cambio. Si, por ejemplo, mi actividad es construir edificios y venderlos, por ejemplo. O las famosas ventas en pozo, que alguno seguramente debe conocer. Y en ese caso, ese bien inmueble se transforma en un bien de cambio. Porque yo es lo que enajeno, lo que cambio, lo que corresponde a mi actividad, lo que yo vendo. Yo vendo edificios, por ende es mi bien de cambio. Ahora, si yo me paro en otro lado y digo, puede ser que ese edificio represente una inversión para la empresa, fuera de su actividad, e invierta en la construcción de un edificio. No quiero entrar en temas técnicos, pero eso se suele hacer en un fideicomiso, por ejemplo, que es otro tipo de contrato. Pero puede pasar que en ese caso la empresa, aparte de su actividad habitual, invierta en la construcción, invierta en un pozo, o sea al revés del ejemplo anterior. Que la que esté pagando, invirtiendo, sea la empresa. Y en ese caso es una inversión. No es ni un bien de cambio, ni un bien de uso. Por eso es tan importante que las empresas, y sobre todo nosotros, los contadores, futuros contadores, licenciados en administración, sepamos diferenciar esto. Sepamos distinguir esto y reconocer esta clasificación de bienes económicos. Por eso es tan importante, porque es lo inicial. Porque imagínense ustedes que, salgo un poco, imagínense ustedes que tienen un edificio, ustedes lo evalúan o lo trabajan como si fuera un bien de uso y resulta que la empresa ese edificio lo va a vender para hacerse de ese dinero y comprar otro y vender, así, compra-venta de edificios, construye, vende, y ustedes lo evalúan como un bien de uso. Su contabilidad está mal, porque está evaluado de diferente manera, está expuesto de diferente manera, la información contable ya no es fidedigna, ya no es confiable, ya no es genuina. Por ende, ¿qué ocurre? Se toman malas decisiones. Por eso es tan importante distinguir, y el puntapié inicial es distinguir los rubros. Saber distinguir los rubros. Y ver si un edificio puede ser
otro bien cualquiera. Yo porque lo van a ver acá y es un ejemplo más claro para explicar este tema. Pero cualquier rubro, cualquier bien. Pero debieran de conocer. Por eso se dice que el contador o quien estudie a una empresa en cuanto al aspecto contable y al aspecto de confecciones de estados, siempre se dice, y se dice, y es una ley, es una regla para todos, que primero tienen que conocer el negocio. Dice el auditor, el que va a auditar un balance o va a auditar las cuentas de una empresa, primero tiene que conocer el negocio. No tiene que ir a ver el balance. Tiene que reunirse con los socios y que los socios les cuenten a qué desempeña la empresa, qué hace. Y cómo es el circuito, conocer todos los sectores de la empresa, conocer el control interno, conocer el negocio, para saber precisamente esto, cómo va a evaluar después los bienes que va a tener, que se te van a presentar. Por eso es importante conocer y distinguir bien los rubros. Y contablemente, vamos por el libro de nuevo, ¿cuáles son los rubros que habitualmente constituyen a la contabilidad? Bueno, la gran diferenciación en sí, es lo que se denomina activo, pasivo y patrimonio neto. El activo es todos los recursos o derechos que tiene la empresa en su poder o que va a tener en su poder. Facultades que tiene, que todavía no las tiene físicamente o actualmente, pero que las va a tener. Por ejemplo, si yo vendo mi mercadería, acá la tengo justo a mano, los pocillos estos, vendo este pocillo y me lo pagan a 30 días. El dinero, el ingreso por este pocillo, yo no lo tengo ahora, pero es un derecho que voy a tener, porque yo lo vendí. Y como vamos a ver la semana que viene, cuando vemos ventas y compras y los comprobantes y los documentos, hay un compromiso, un acuerdo de compraventa. Yo te vendo, vos me pagás. Ahora, vos me podés pagar, esto va a la empresa si así lo acepta o no, ¿no? La política de cobros de la empresa. Pero si la empresa dice, me podés pagar a 30 días, hoy no tengo la plata. Por ende, para la empresa va a ser un crédito. Es una facultad, es un derecho de cobro. Ahora, para el que me compró el pocillo, es una deuda. Porque tiene el bien, pero no pagó. Va a pagar en 30 días. Por lo tanto, hasta que pague, es una deuda. Cuando pague, al que pagó, vale la redundancia, se va a transformar en un gasto. Pues ya pagó, listo, ya gastó. Pero mientras tanto es una deuda, es un pasivo. Por eso, antes de ir al pasivo, volvemos al activo y decimos, y repasamos, son los recursos, derechos / facultades de cobro que tiene la empresa por sus actividades, ¿no? Claramente. Si la empresa vende pocillos, vende un pocillo, le pagan a 30 días, es un crédito. Después vamos a meternos bien igualmente, quédense tranquilos, en cada cuenta. De hecho, vamos a ver lo que es un plan y un manual de cuentas. En cada cuenta, cuándo se debita, cuándo se acredita, qué significa cada cuenta, etc. Pero esto es a grandes rasgos, para que sepan primero el concepto, ¿no? Para después entrar en detalles. Alguien levantó la mano. Sí. Sí, buenas noches. Buenas noches. No, una consulta para refrescar un poco los conceptos de cursados tiempos atrás en el colegio. En ese caso que vos decías del pocillo, para el que lo compró y nunca pagó, al momento de pagar, por la doble partida, digamos, asentarías esa deuda en el debe y se va a caja, ¿no? Está yendo muy rápido, pero sí, está diciendo muchos secretos de la contabilidad que vamos a ir descubriendo más adelante, pero sí, decime. Está bien, gracias. No, decime. No, era eso, la doble partida se me debitaría la deudores por venta y se acreditaría la caja. Exacto. Gracias, Sí. era para ir refrescando el concepto. Claro, esto, a modo genérico, es un acuerdo en sí. Compra-venta. Sí. Si yo compro, tengo que pagar. Por lo tanto, yo voy a gastar y el tercero va a recibir. Van a tener un ingreso. Y esto es lo que dice el compañero, es lo que vamos a ver después,
compra-venta, intercambio activo por pasivo, es precisamente la partida doble. Que si yo compro por 100, yo vendo por 100, entrego este pocillo que vale 100, a mí me tienen que entrar 100. No me puede entrar 90 o 110, ojalá, ¿no? Pero si yo vendo 100 por 100, me tienen que entrar 100. Esa precisamente es la partida doble. Un poco, tiene que cerrar, digamos, de los dos lados. Perfecto, gracias. Con intereses, dice. Claramente vienen los intereses, que eso lo vamos a ver la semana que viene con los documentos. ¿Qué documento se hace para tal cosa? Bien, seguimos con el tema del activo. El activo es básicamente eso. ¿Y qué cuentas puede haber dentro del activo? ¿O qué rubros? Bueno, la que más líquida es, o sea, el activo se ordena de mayor a menor liquidez. ¿Esto qué significa? Es la temporalidad en que yo puedo hacer uso de ese derecho, de ese recurso. Lo más líquido es el dinero en caja. El dinero que tiene la empresa en la caja. Y el banco, que es lo que tiene de fácil acceso y de uso más rápido para solventar obligaciones o para hacer un pago a un proveedor. ¿Saco guita de la caja o transfiero? Es lo más líquido. Por ende, el primer rubro, caja y bancos, o también llamado disponibilidades, contablemente y más técnicamente hablando. Caja y bancos o disponibilidades. Yo no me voy a enojar si me ponen caja y bancos o disponibilidades, ¿no? Es lo mismo. Después, le seguimos el orden de liquidez. Acá tiene una pequeña descripción de caja y bancos poco más sofisticada, por ahí yo trato de bajarlo a la realidad o hablarlo más en castellano para que lo puedan entender, pero la definición más sofisticada son los fondos que se encuentran en el poder de la organización, bueno, que se depositen en bancos con libre disponibilidad. Esto quiere decir que yo puedo hacer uso de esos fondos cuando yo quiera, y de poder cancelatorio, que yo pueda hacer uso y cancelar mis obligaciones cuando yo lo necesite hacer. Eso de libre disponibilidad, no existiendo restricciones por eso mismo. Lo que le sigue a caja y bancos, como en cuanto a la liquidez, son precisamente los créditos, que son esos derechos que el ente posee contra terceros. Y volvemos al ejemplo, acá, volvemos al pocillo. ¿Por qué? Porque esto no me lo cobro ahora, pero me lo cobro mañana o la semana que viene, pero me lo van a tener que pagar. Entonces, lo que le sigue al dinero líquido de libre disponibilidad y de fácil disposición son los créditos. Ahora, ¿qué es crédito? ¿Qué se considera crédito? ¿Qué cuentas están dentro de los créditos? Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos pasando las clases, porque hay un montón de créditos. De hecho, créditos impositivos, etc. Ok, igual no vi quién era que escribió el tema de la definición, pero está en el libro de Simaro muy claro, la definición de activo, pasivo, patrimonio neto. Esto es lo que es el activo. Igual quédese tranquilo que yo voy a parecer muy hincha, pero cada vez que nos encontremos vamos a definir qué es un activo, pasivo y patrimonio neto. Porque no pueden salir de acá sin saber lo que es un activo, un pasivo, un patrimonio neto y cómo se registra. Básicamente es eso. El objetivo de la materia, uno de los objetivos, es que el alumno o la alumna salga de acá sabiendo cuáles son las partes contables, cuáles son los estados contables y cómo se registra. Porque en contabilidad 1 es la base de eso. Entonces, el puntapié inicial es conocer los rubros, precisamente. Por lo tanto, el activo son los bienes, derechos o facultades que yo puedo cobrar o tengo a disposición. Después tenemos el pasivo. Bueno, y si interviene la temporalidad, tenemos activos corrientes y no corrientes. Los corrientes son los que estaba nombrando. Caja y banco, crédito, porque a mí me van a pagar mañana o el mes que viene. No me van a pagar el 2025. Por ende, son corrientes. Los bienes de cambio. Bienes de cambio son las mercaderías que vende una empresa, por ejemplo. Entonces, esos son un activo corriente. El activo no corriente que puede existir son los bienes de uso. Llámese bienes de uso a las instalaciones, las máquinas, automóviles, inmuebles que tenga la empresa.
porque eso se evalúa por desgaste, o también llamado amortizaciones, que si hay tiempo vamos a ver ese tema en esta cursada. Se evalúa por desgaste, evalúa quiere decir se mide por el desgaste que tiene. Y un auto, un edificio, bueno, acabamos de decir que una sociedad tiene 99 años de vida, el edificio tiene 50 contablemente. Viene de cambio y viene de uso. Pero viene de uso corresponde al activo no corriente. Porque está con el transcurso del tiempo la empresa, sigue estando. La otra pata es el pasivo. La otra pata es la partida doble y la otra pata es la contabilidad en sí. Y el pasivo son las obligaciones con terceros que tiene la empresa. Y esas obligaciones de pago, promesas de pago que tiene la empresa, pueden ser ciertas o inciertas. ¿Qué quiero decir con esto? Una obligación cierta es, volvemos al pocillo, pero esta vez al revés. Yo compré este pocillo, valía 100 pesos, no lo pagué, lo pago el 1 de abril. Es una obligación cierta, porque yo sé que debo 100 pesos por este pocillo y sé que lo voy a pagar el 1 de abril. Ahora bien, me renuncia un empleado y me hace juicio. ¿Sabemos cuánto va a ser la indemnización que haya que pagar según el juicio? No según la ley. Según el juicio, primero el juicio se tiene que celebrar. Por lo tanto, no sé si lo voy a ganar o lo voy a perder. No sé si cuánto tengo que poner. En dinero, digo. No sé cuánto tengo que poner. Es algo incierto. Como también es incierto que venga un día un empleado y me diga renuncio. O eche yo un empleado. No sé, entro a la empresa y me puso una cáscara de banana en el piso para que yo me caiga. Al otro día lo eché, por el mismo día. Le tengo que pagar la indemnización. Yo no sabía que cuando iba a entrar, o sea, en el planeamiento anual de la empresa, en la constitución de las cuentas contables de la empresa, yo no sabía que un día X del año iba a entrar y iba a tener una cáscara de banana en el piso. Iba a tener que echar a un empleado. Es algo incierto. Y para eso las empresas, las organizaciones tienen políticas. Políticas significa proceder. O sea, tienen ya estipulado cómo proceder ante eventuales situaciones. Esas eventuales situaciones significa que ocurran o no, que pueden ocurrir o no. Y eso se denomina en contabilidad contingencias. Es un hecho que puede ocurrir o no. Y hay deudas que precisamente son contingentes. Por ejemplo, se denomina lo contingente si una persona, volvemos de nuevo, el ejemplo del día es el pocillo, me compra este pocillo y me dice, Cristian, el 1 de abril te lo pago. Dale, bárbaro, yo tengo una política de acá a 30 días, bárbaro, perfecto, no hay problema. Es un deudor. No lo califico más. Es un deudor, para mí es un crédito, listo. Ahora, pasó el 1 de abril, no me pagó. Pasó el 10 de abril, no me pagó. Ya pasó el mes. Pasó el 20 de abril, no me pagó. Yo digo, bueno, este muchacho no ha respetado mi política de cobros. No ha pagado en tiempo y forma, como dijo. Por lo tanto, yo como empresa lo voy a considerar deudor, porque me debe, moroso. Significa que ese deudor moroso puede venir el 25 de abril y pagarme. Es como el alerta, como encender la alarma. Es un deudor moroso. Pero yo como empresa fijo una fecha límite. Digo, bueno, si el 10 de mayo no me pagó, es un incobrable. Este deudor es incobrable. O sea, ya lo doy por perdido, porque no me va a pagar más. Y claramente no lo atiendo más, no le vendo más nada. Pero es un incobrable. Ahora bien, si te paga en tiempo y forma, es deudor por venta. Me quiero terminar porque todavía no vimos el tipo de cuenta, pero es deudor por venta, es un tipo de crédito. El tema está, si no me paga más, esa es una incobrabilidad. Si este pocillo yo se lo vendía a 100 pesos, perdí 100 pesos.
porque vendí mi producto y no me pagaron. Entonces, hay empresas que como políticas lo que hacen es fijar o constituir previsiones, es decir, prever situaciones como estas. Esto se constituye con dinero, ¿no? Y esas previsiones pueden ser a través de pasivos. Por ejemplo, la de los juicios. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿Esas previsiones serían también las contingencias o cómo Son sería? contingencias. Una previsión se constituye por contingencias. Cuando hay una contingencia se constituye una previsión. Se constituye. Puede o no constituirse en base a la política de la empresa. O sea, el rubro es contingencias. ¿Es un rubro contingencias o previsiones? ¿Es un rubro contable? Sí. Previsión es un rubro porque, por así decir, una cuenta que puede estar dentro del activo, por ejemplo, la previsión de deudores incobrables, que es esta que estaba diciendo en el ejemplo, o en el pasivo, y por eso venía el ejemplo, previsión de futuros juicios, por ejemplo, o previsión por juicios perdidos. Entonces yo previsiono un hecho que no sé si va a ocurrir, porque no sé si voy a tener un juicio en el ejercicio que yo previsiono. Puede ser que sí o puede ser que no. Y si no lo tengo, bueno, lo restituyo. Desarmo la previsión y hago uso de ese dinero. O la uso. Entonces, cuando el juicio se gana, queda en el activo. Y el juicio, si vos sos el que hace juicio y el dinero te lo dan a vos, te ingresa a vos, a tu patrimonio. ¿Sí? Si vos tenés que... la previsión en juicios entra al ejemplo porque es una obligación incierta. Porque yo estoy creando una obligación incierta. Yo estoy diciendo que constituyo esta previsión para, por las dudas de que venga alguien y me haga un juicio y yo lo tenga que pagar. Y me genere un pasivo en ese momento. Por las dudas yo constituyo una previsión. Eso es una obligación incierta, porque no sabemos si va a ocurrir. Entonces las deudas se dividen en esos tipos, ciertas o inciertas. La diferencia entre los recursos, obligaciones, derechos que tengo yo, adivinen qué es. Lo que me queda, en definitiva. ¿Qué es? El patrimonio neto. El patrimonio neto, exactamente. Exactamente, el patrimonio neto, que no es nada más y nada menos que la diferencia entre el activo menos el pasivo. En otras palabras, lo que tengo menos lo que debo. En otras palabras, nuevamente, bienes, recursos y derechos de la empresa menos obligaciones que tenga. O sea, la diferencia entre eso me da el patrimonio neto, es decir, lo que tiene la empresa, el resultado, el capital que tiene la empresa. Capital que puede ser social si son los aportes. A ver, el patrimonio neto, el día 1 que yo constituí la sociedad, claramente es igual a los aportes, porque no inicié la actividad. Cuando yo inicie actividad, voy a generar resultados, que pueden ser pérdidas o ganancias, pero voy a generar resultados. Y eso va a hacer aumentar o disminuir mi patrimonio. Si yo aporto 51.000 pesos y constituyo una sociedad anónima, ese es mi patrimonio, 51.000 pesos. Y si en el primer ejercicio gané 5.000, el nuevo patrimonio va a ser 66.000. Perdón, 56.000. Entonces, el resultado que yo obtuve de esos 5.000 pesos se van a sumar al aporte que yo había hecho. Por eso se dice que el patrimonio neto es aporte más resultados. Más menos resultados. Porque si yo perdí, resta. Entonces, esto es toda una intro para lo que va a venir después, que va a ser ecuación contable, como esta ecuación que les planteaba recién, activo menos pasivo, patrimonio neto, es una ecuación estática o básica, también llamada, que es la ecuación inicial de toda empresa en la contabilidad. Activo menos pasivo, patrimonio neto. Después vamos teniendo distribuciones, vamos teniendo resultados, y eso va a ir variando. Adquisiciones,
gastos, etc. Pero eso va a ir haciendo variar el patrimonio. Esas variaciones es lo que vamos a estudiar antes del primer parcial. Por lo tanto, tenemos que irnos hoy sabiendo o conociendo ya los conceptos de activo, pasivo y patrimonio neto, los tipos societarios y claramente qué es una sociedad, para después poder ir ahora, en los minutos que nos quedan, a la guía práctica. La fórmula es activo menos pasivo igual a patrimonio neto, que la van a tener en Cimaro como A menos P igual P sub N. Patrimonio neto, P sub N, A es activo y P es pasivo. Esto igual lo que dije está en el libro de Cimaro. Me excedí un poco porque nos fuimos por ahí por la rama un poco en sociedades, pero creo que vino bien. Y en esta parte porque quería explicar básicamente cómo de los bienes económicos, del concepto de bienes económicos, llegamos finalmente a la primera parte de la contabilidad. Y ahora, en los ejercicios de prueba, que vamos a ver uno o dos nosotros, así orales, dejo de compartir acá, a ver si, ahí está. En los ejercicios que creo tienen la guía ya, vamos a arrancar por el primer ejercicio que básicamente nos va a pedir algo que estuvimos viendo en estas dos reuniones. Que es el primer, a ver, esperen que abro la guía, acá, ejercicio 1. A ver si la puedo compartir. Voy a pedirle mucho ya al Meet. Sí. El ejercicio 1 se titula Organizaciones y Empresas. Bueno, acá es tan insistente que fui el martes y hoy. Precisamente, ahora la guía les insiste a ustedes para que puedan reconocer la diferencia y identificar de una organización, cuando se trata de una organización y cuando se trata de una empresa. Por ejemplo, todos pueden ver o tienen la guía, ¿no? Sí. Bien, Sí. en el ejercicio 1, para dar inicio a esta guía, la familia Gómez Cora es un matrimonio con 2 hijos. ¿Y para ustedes eso qué es? La sociedad. ¿Estamos seguros? Organización. Tienen que decir acá, Porque no tiene organización. organización. Tienen que decir si es una organización. No tiene fines de lucro. Exacto, no tiene fines de lucro, es una organización. El Club Yo lo Atlético. tomé como una empresa. ¿Cómo? Yo lo había tomado como si fuera una empresa familiar. No. Eso es una cosa que les quería aclarar, gracias y me viene bien. Dos cosas. Primero, veamos lo que dice el ejercicio y no imaginemos, porque a veces en la imaginación podemos meter la pata. O sea, tomemos lo que dice el ejercicio. Y la otra es precisamente la cuestión de, aparte de saber los conceptos, tener en claro la finalidad de una organización y la finalidad de una empresa. Una puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro, y la otra, la empresa, es necesariamente con fines de lucro, fines lucrativos. Por lo tanto, el Club Atlético San Martín de San Juan Organización. es una organización. Y si yo les preguntara a alguien que me dice, ¿qué tipo de organización es? Social. Bien. Se dice que los clubes de fútbol y la mayoría de otros deportes son asociaciones civiles. Esa es la figura que tienen los clubes deportivos. Por ende, como es una asociación civil, recordemos que todo lo que sea cooperativa, lo que sea asociación civil, mutual, sociedad de fomento, son organizaciones sin fines de lucro. Acá en Argentina, profe. En Europa son sociedades anónimas deportivas, ¿viste? En Europa es verdad, gracias. Pero En aparte, Europa, es sí. una mentira, sí, es una mentira que no es, que es sin fines de lucro, o sea, ¿Qué cosa? el club. Apoyo la moción, ¿eh? Y sí, Legalmente sin fines de lucro. Es Ahora, eludible, es eludible. es eludible, es verdad, se elude bastante. solo nosotros creemos eso, no sé. Después aparecen jugadores que no lo conoce nadie, dirigentes millonarios, etc. Bueno, no sé acá si hay hincha de Chacarita, pero Acá, yo. Profe, no se porque ocurre.
Al haber transferencia de jugadores y sueldos de por medio, tipo. ¿Cómo? Es como una empresa. ¿Cómo puede seguir siendo una organización si hay. Es por los fines, son por los fines deportivos. Porque el deporte hace bien a la salud, contribuye al bienestar social, y por eso, básicamente. No por lo que hacen adentro, por ahí. Pero nada, ahí hay una hecha chacarita. Aparte estamos complicados. La triangulación de jugadores que hace Celio con Chaca. Claro, bueno, ahí tiene un ejemplo. Este es un claro ejemplo. Hoy mismo también, bueno. La sociedad, entonces, lo que es clubes de fútbol, vamos acá, ¿lo pueden ver ahí? Eso es una organización. Banco de la Nación Argentina. ¿Es una empresa? Ah, no. Sí. ¿Empresa? Es una empresa con fines de... Una empresa pública. No. ¿Todos dicen empresa? Sí, para mí también es una empresa. Sí, también es una empresa. ¿Por qué? Porque percibe ganancias. El balance tienen que hacer balance también. Y porque presta servicios, pero también gana, digamos, con esas prestaciones de servicio tiene, digamos, que le ingresa ganancia. No sé cómo decirlo bien. Claro, pero sí. ¿Cómo está regulado? O sea, ¿cuál es el órgano del banco? ¿El banco qué tiene? Socios. ¿Tiene gerente? ¿Tiene un directorio también? ¿No? Tiene directorio, sí. Es una empresa, claramente. Presenta balance, paga impuestos. O sea, es una empresa. Igual los impuestos los pagamos todos, pero no. Pero bueno. Seguimos. La promoción S.A. Una empresa. Es una empresa. ¿Por qué? Una sociedad anónima. Una sociedad anónima, exactamente. Sociedad de Fomento Barrio San Nicolás. Una organización. Una organización. La Buena Estrella SRL. Una empresa. Una empresa. La otra, la 7, Emilio Surfen, Sociedad de Hecho. Bueno. Y también una empresa. Obra social de los jugadores de fútbol. Acá están los triangulados de Celio. Una organización. No. La de los jugadores de fútbol, está bien. Sí. Sí, es una empresa. Sí. Las prepagas no, por eso. Claro. Transporte automotor de ganado, S.A. Bueno, S.A. tipo societario. Empresa. El ejercicio 2 es similar. Va a quedar para que lo hagan ustedes en el fin de semana para el martes. Y el ejercicio 3 y 4 tiene otro contenido, que es básicamente el 3, hechos económicos, que es un hecho económico. Por ejemplo, vamos a explicar con el primero. Compra de un local comercial para uso de la empresa. Este que explicaba hoy del pocillo y de la operatoria de compra-venta son hechos económicos. Ir a depositar dinero a un banco es un hecho económico. Todo lo que vincule a la actividad y supervivencia de la empresa es un hecho económico. Pero sobre todo, lo que intervenga precisamente la parte económica de valorizaciones y de cambios en el estado de las empresas. Me refiero a una deuda o un cobro. Por ejemplo, venta de mercaderías a clientes a 90 días. ¿Es un hecho económico o no? Sí. El número 7 me queda la duda, profesor. Ahí vamos. En este ejercicio lo que tienen que hacer es, si es un hecho económico, marca con una cruz en sí, si no lo es, cruz en no. Solicitud de cotización, no. No, eso no es nada. La que me dijo el 7, depósito a plazo fijo personal de uno de los socios. Sí. Bueno, eso me queda en otra duda porque, claro. Hay que hilar fino y precisamente está a propósito eso. Claro. Porque nosotros dijimos, hechos económicos de la empresa que vinculen la actividad y el desarrollo de la empresa. Por lo tanto, el socio quiere
tiene un plazo fijo, que lo haga, pero no es un hecho económico para la empresa. No está ni en la empresa. Esa es otra de las cosas que les quería aclarar. Siempre los casos que veamos, o en los que vayan a ver ustedes más adelante, pónganse del lado de la empresa. Ustedes son la empresa. Para razonarlo más fácil, decía, yo compro un local o vendo mercadería, para mí es un hecho económico porque a mí me mueve fondos. Me ingresan fondos, se me va un producto, hay un hecho económico para registrar en la contabilidad porque va a variar mi patrimonio en algunos casos. Hay otro también acá, creo que había acá, el 18. Alquilar una carpa en un balneario realizado por uno de los socios de la empresa. Personal también. ¿Cómo? Personal. Ah, eso es personal, no es un hecho económico de la empresa. Personal. Sí, Corre por el tipo cuenta del socio, además. Mar del Plata y ya no tiene nada que ver la empresa. Y en el caso Sí. de compras del 8, compras de materias primas para elaborar, eso sería un beneficio para la empresa también. Es un hecho económico, ¿no? Claro. Claro, son gastos. Lo mismo que el pago de sueldo. La venta también de esa Claro. materia prima. Vos comprás la materia prima para producir y para vender y obtener utilidades. Exacto. Y el pago de sueldos del personal también. También recursos humanos. No. ¿Cómo? No es recursos humanos, no. No, pero hecho económico puede vincular. A ver, el pago de sueldos, hay un movimiento de fondos ahí que hace la empresa contablemente. Sueldos. Vamos a La ver cuenta sueldos. ¿Cómo? La cuenta sueldos. Claro, por eso hay un movimiento económico, un movimiento contable a registrar. Acá el pago de sueldo. Profe, tengo una duda. En el 5, lanzamiento de un producto de la competencia. ¿Eso es no es de la empresa misma, pero le afecta a la empresa? Pero bueno, como no fue un movimiento de la empresa... Eso es más marketing. Es un movimiento económico. Un movimiento de fondos. Por ahí lo tenga más adelante. Y acá entra en juego lo que le decía hoy, del tema de no imaginar más allá de lo que dice. Porque acá lo que está diciendo es se lanza un producto. Ahora, no me dice después, y me ingresan 100.000 pesos por la venta en un mes. Se lanzó. Contablemente, no tengo que registrar nada acá. O sea, no me genera un hecho económico de movimiento de fondos. Todavía. De ninguno de los dos, ni el lanzamiento por la propia empresa, ni el de la competencia. Ninguno de los dos son hechos económicos. Claro, ¿no? exactamente. Lo mismo pasa. Más adelante pueden repercutir, pero no ahora. Lo mismo Sí. pasa en el 19, ¿no? Que dice resultados de una investigación de mercado realizada. También. Puede que sea buena o mala, pero no sabemos qué va a pasar. Por lo Todo tanto, puede no. ser, bueno, positivo o negativo, está mal visto hoy en día. Pero puede ser bueno. Pero no es un hecho, entonces no es un hecho. No. No porque no genera ningún movimiento económico de fondos para la empresa. Y en el ¿Y el caso 13, profesor? Perdón. Venta de mercadería, sí. El 3. El 13, autorización para girar el descubierto otorgada por el banco. Y acá sí, porque vos girar el descubierto implica el movimiento de fondos en el banco. Después vamos a ver bien qué es girar. La semana que viene, seguramente, cuando veamos cheques, todas esas cosas, vamos a ver el giro al descubierto, etc. Y el punto 10, que es que me aumentan el crédito otorgado por un proveedor, en realidad ahí estoy teniendo un beneficio, pero no me mueve nada No económicamente. te mueve nada, exactamente. Exactamente, gracias. Ese es medio tramposo, pero no te mueve nada de fondo. Bien, bueno, eso lo completan para el martes. ¿El 2 o el 2 solo? No, a ver, les queda a ustedes el 2, el 3 y el 4. El 4 tienen que definir en base al hecho económico o a lo que se expone, si es activo, pasivo o patrimonio neto, según las definiciones que vimos. Bien. En base a eso, igual el 4 lo vamos a corregir el martes, ni bien arrancamos. Sí, por eso sería bueno que lo vean el fin de semana. Y también, ya he dejado de compartir, lo libero porque son y 31, me van a matar, también que empiecen a leer dentro del capítulo 2 de Maro las cuestiones que vimos hoy. De bienes económicos, hay un integrante más ahí en Zulemi García, que hay un integrante que viene a la clase de contabilidad. En el capítulo 2
la parte de bienes económicos, sociedades, bienes funcionales, la clasificación funcional que vimos hoy, eso sí vayan repasándolo y hacer los ejercicios estos, y ya el martes corregimos, retomamos algo con algunas dudas que haya, si las hay, y ya arrancamos con el próximo tema, que es un tema de los importantes para conocer en contabilidad, que es documentos comerciales. Seguramente entre el lunes o el fin de semana subo un apuntecito de documentos comerciales al aula virtual para complementar lo que van a encontrar en el libro de Cimaro y para complementar también las clases. Así que, sin más, me despido, que tengan un buen fin de semana, descansen. Profe, buen fin de. Buen fin de. Quería preguntarle si yo de contabilidad, cero, tipo, no sé nada. Si con lo que usted nos va a ir dando me alcanza, no sé, o tengo que buscarme algo más. No, mirá, el libro del Cimaro, la lectura de la bibliografía en sí, tiene una cuestión básica, buen fin de para todos, tiene una cuestión básica de explicación de lo menor a lo mayor. Ahora bien, el libro que por ahí, que yo el martes decía, recomiendo para ir leyéndolo en complemento, en paralelo, buenas noches, buen fin de, es el de Fowler Newton, Contabilidad Básica. Sí. Que lo tienen en la biblioteca de la facultad, y lo podés pedir como préstamo. Buen fin de. Y con eso de mandar ya. Y ahí vas a encontrar los conceptos básicos. Igualmente lo vamos a ir viendo acá también, porque la idea es precisamente introducir a la contabilidad, o sea, elemento de contabilidad es introducción a la contabilidad. Más allá de que tienen que, a fin de cuatrimestre, la idea es que puedan armar un estado contable, pero hay que llegar a eso primero. Y para eso hay que ir de lo más particular y de los conceptos más introductorios. Pero ese libro te lo recomiendo, el de Cimaro también. Y Dale, después gracias. ir viendo, me puedes ir preguntar las veces que quieras, no hay problema. Está mi mail por ahí colgado. Sí, cualquier cosa les digo. Gracias. Dale. Profe, Bueno, una pregunta, ¿la clase la sube en...? sí, ahora en teoría se está grabando esto, así que voy a ver cómo la subo. Y nada, la idea es subirla al aula virtual. Perfecto. ¿El libro es el de Cimaro o el de Fowler? ¿Cuál de los dos? Igual el de Fowler Newton es contabilidad básica y el de Cimaro y Tonelli es lecturas de contabilidad básica. Así que nada, bueno, si no hay más dudas, nos despedimos, nos vemos el martes, 20 y 30, recuerden, ¿eh? Nos vemos y buen fin. Gracias, buen fin de. Buen fin de, profe. Igualmente.